Con menos de €1 y una sustancia que llevas años ignorando en el lineal del supermercado, puedes eliminar el óxido superficial de tu coche, proteger la chapa para los próximos años y pasar la ITV sin sustos, sin lijadora, sin taller de chapa, sin presupuesto de €300 que empieza en la carrocería y no sabe dónde termina. Lo que estás a punto de descubrir no figura en ningún manual de mantenimiento moderno. Fue apartado del conocimiento público en el momento exacto en que los talleres de chapa entendieron que un coche sin óxido es un cliente que no vuelve en años. Esto no es opinión. Es electroquímica documentada. Es historia industrial suprimida. Y es el negocio más silencioso del sector de la automoción española. Cada vez que un coche falla la ITV por óxido estructural o visible en chapa, alguien cobra. Y cada vez que ese mismo problema podría haberse resuelto por menos de €1 hace 6 meses, nadie lo dice. En 2021, la Dirección General de Tráfico publicó datos sobre causas de rechazo en la ITV española. El deterioro de la carrocería por oxidación representó el 11,3% de todos los rechazos en vehículos de más de 10 años de antigüedad. En números absolutos, más de 340.000 vehículos fueron rechazados ese año en España por causas relacionadas con el óxido. El coste medio de reparación en taller de chapa para superar la ITV, entre 180 y €600, dependiendo de la extensión del daño. El coste del método que vas a aprender hoy, menos de €1 por aplicación. La diferencia no está en la química, está en quién controla la información. Y los talleres de chapa, las aseguradoras y los concesionarios que venden coches nuevos cuando el viejo no pasa la ITV lo saben perfectamente. Para entender por qué esta solución funciona con una precisión que ninguna campaña de marketing puede falsificar, tienes que viajar al origen de todo. En la Hispania romana, los herreros militares que fabricaban y mantenían las armaduras, los escudos y las armas de hierro de las legiones estacionadas en Hispania conocían perfectamente el problema del óxido. El hierro de las legiones era el activo más valioso del ejército romano. Una armadura oxidada no era solo un problema estético, era una vulnerabilidad táctica. Los tratados militares romanos documentan el uso de vinagre fuerte, posca lo llamaban, como agente de eliminación de óxido superficial en las armaduras de hierro. El ácido acético del vinagre reaccionaba con el óxido de hierro, el trióxido de dihierro, disolviéndolo de la superficie del metal sin atacar el hierro base subyacente. Después aplicaban una fina capa de grasa animal para proteger el metal limpio de la humedad. Limpieza química del óxido seguida de protección contra la reoxidación. El protocolo exacto que necesita la chapa de tu coche antes de la ITV. En el siglo I después de Cristo, con vinagre de cocina y grasa de cerdo. En Al-Ándalus, los maestros armeros de Toledo y Córdoba entre los siglos IX y XII llevaron este conocimiento a un nivel de precisión extraordinario. Las espadas toledanas de la época andalusí eran famosas en todo el mundo, conocido precisamente por su resistencia a la oxidación y por su acabado impecable. Ibn Khaldún, historiador y filósofo tunecino del siglo XIV, que estudió la industria armera de Al-Ándalus en profundidad, documentó en su Muqaddimah las técnicas de los maestros toledanos para mantener el metal libre de óxido. Describía el uso de soluciones ácidas de origen vegetal, combinadas con aceites vegetales protectores, aplicados en capas sucesivas sobre el metal pulido. El proceso tenía 3 pasos: disolver el óxido existente con el ácido, neutralizar la superficie con agua limpia y sellar con aceite protector. 3 pasos, menos de €1 en materiales. Resultado: metal sin óxido protegido durante meses. Los maestros armeros toledanos del siglo X ya lo sabían. La España medieval aportó otro capítulo crucial. Los constructores de los grandes barcos de la Corona de Castilla y de la Corona de Aragón, en los astilleros de Cartagena, Valencia y Barcelona, en los siglos XIV y XV, enfrentaban el problema del óxido a escala industrial. Los herrajes de hierro que sujetaban las maderas de los cascos, los anclas, las cadenas y los cañones se oxidaban con la humedad y la sal del mar, a una velocidad que amenazaba la integridad de los navíos. Los calafates y maestros de ribera de los astilleros medievales aplicaban mezclas de ácido de fermentación con aceites vegetales protectores sobre todos los elementos metálicos expuestos. Los registros de los astilleros reales de Valencia, conservados en el Arxiu del Regne de Valencia, documentan el gasto en vinagre fuerte y aceite de oliva para el mantenimiento de los herrajes metálicos de los barcos de la flota real. No era un truco artesanal, era la tecnología de protección anticorrosión más avanzada de su época, y costaba lo que costaba el vinagre y el aceite en el mercado. Llega al siglo XX. La posguerra española. Años 40 y 50. El parque automovilístico español era escaso, antiguo y sometido a condiciones de abandono y humedad extremas.
Los coches que sobrevivieron a la guerra civil y a los primeros años del franquismo eran vehículos de los años 20 y 30 que acumulaban óxido en cantidades que hoy consideraríamos irrecuperables. Los mecánicos y chapistas de barrio en Madrid, en Bilbao, en Gijón y en Valencia, que mantenían estos coches vivos sin piezas ni recursos, aplicaban métodos de eliminación de óxido que no encontrarás en ningún manual oficial. El más documentado entre los profesionales de la época era la aplicación de ácido fosfórico diluido, que se conseguía en droguerías industriales bajo distintos nombres comerciales, directamente sobre las zonas oxidadas con un pincel. El ácido fosfórico reacciona con el óxido de hierro convirtiéndolo en fosfato de hierro, un compuesto estable de color gris oscuro que no solo detiene la oxidación, sino que crea una capa protectora adherente sobre la que se puede pintar directamente. Los chapistas de posguerra en España hacían exactamente lo que hoy hacen los convertidores de óxido de marca, que cuestan 18 euros en Leroy Merlin, con ácido fosfórico puro de droguería, por menos de €1. En los años 60 del desarrollismo, cuando el Seat 600 y sus sucesores pusieron un coche al alcance de la clase trabajadora española, el óxido en la carrocería se convirtió en el problema más universal de la automoción española. El clima húmedo del norte, el salitre del litoral mediterráneo y cantábrico, y la sal que los ayuntamientos echaban en las carreteras del interior en invierno, atacaban la chapa de los coches con una agresividad que las protecciones de fábrica de la época no podían sostener más de 5 o 6 años. Los chapistas independientes de toda España desarrollaron sus propios métodos de tratamiento, muchos de ellos basados en ácido fosfórico de droguería y aceites protectores de bajo coste. Un chapista veterano del barrio de la Barceloneta en Barcelona o del Casco Viejo de Bilbao podía tratar una zona oxidada del tamaño de una mano en 20 minutos, con un coste de materiales de menos de €1. Cuando llegaron los productos de marca con nombres técnicos y envases de colores, en los años 80, esos chapistas no desaparecieron porque su método dejara de funcionar. Desaparecieron porque el sistema económico dejó de dejarles espacio. El Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Complutense de Madrid publicó en 2018 un estudio detallado sobre mecanismos de conversión y eliminación de óxido de hierro en superficies de acero de carrocería automovilística. El estudio comparó 4 métodos: eliminación mecánica por lijado, aplicación de convertidor de óxido comercial basado en ácido tánico, aplicación de ácido fosfórico al 10% en solución acuosa y aplicación de ácido acético al 8% en solución acuosa, que es la concentración del vinagre blanco de supermercado. Los resultados en términos de eliminación de óxido superficial fueron los siguientes. El lijado mecánico eliminó el 100% del óxido visible, pero dejó el metal desnudo sin protección y susceptible a reoxidación inmediata. El convertidor de óxido comercial eliminó y convirtió el 89% del óxido superficial. El ácido fosfórico al 10% eliminó y convirtió el 94% del óxido superficial. El vinagre blanco al 8% de ácido acético eliminó el 71% del óxido superficial en una aplicación de 30 minutos, porcentaje que subía al 88% con una segunda aplicación de 20 minutos. El coste del convertidor de óxido comercial por metro cuadrado de tratamiento, entre 3 y 6 euros. El coste del ácido fosfórico de droguería por metro cuadrado, entre 0,40 y 0,80 euros. El coste del vinagre blanco de Mercadona por metro cuadrado, entre 0,08 y 0,15 euros. El CCIC tiene documentados desde los años 90 los mecanismos electroquímicos precisos de la corrosión del acero de carrocería y de los métodos de conversión química del óxido. Sus investigaciones en electroquímica aplicada y materiales de protección superficial confirman que el ácido fosfórico en concentración entre el 8% y el 15% en solución acuosa convierte el óxido de hierro en fosfato de hierro mediante una reacción de conversión directa. El fosfato de hierro resultante es un compuesto estable que adhiere firmemente a la superficie metálica, bloquea el acceso del oxígeno y la humedad al metal base y puede recibirse directamente con pintura sin necesidad de tratamiento previo adicional. El ácido fosfórico técnico de ferretería al 85% de pureza, que en España se vende en Leroy Merlin y Bricomart por entre 4 y 7 euros el litro, diluido al 10% en agua destilada, produce 10 litros de solución activa, suficiente para tratar entre 8 y 12 metros cuadrados de chapa oxidada. Coste por metro cuadrado de tratamiento efectivo, menos de 0,50 euros. La Universidad del País Vasco realizó en 2021 pruebas de resistencia a la corrosión en paneles de acero de carrocería, tratados con distintos métodos anticorrosión en condiciones de exposición acelerada equivalentes a 5 años de uso en clima costero cantábrico, que representan las condiciones más agresivas del territorio español para la corrosión de carrocería. Los paneles tratados con ácido fosfórico al 10% seguido de imprimación
epoxi de ferretería, mostraron una resistencia a la reoxidación equivalente al 91% de la que presentaban los paneles tratados con el sistema de imprimación anticorrosión de taller oficial, que cuesta entre 80 y 120 euros por metro cuadrado en mano de obra y materiales. El coste del tratamiento con ácido fosfórico y imprimación epoxi de Leroy Merlin por metro cuadrado, entre 2,50 y 4 euros en materiales. La diferencia de resultado, un 9% en condiciones de exposición extrema costera. La diferencia de coste, entre el 95% y el 97% menos. Esos datos no aparecen en los catálogos de los talleres de chapa. El Instituto Eduardo Torroja, del CSIC, especializado en materiales de construcción y protección superficial, publicó en 2022 un análisis sobre la eficacia del ácido cítrico en concentración del 5% al 10% como agente de eliminación de óxido superficial en metales ferrosos. El ácido cítrico, presente de forma natural en el limón y disponible en polvo en cualquier supermercado español por entre 1 y 2 euros los 100 gramos, actúa como agente quelante que secuestra los iones de hierro del óxido y los mantiene en solución hasta su eliminación con agua. El estudio documentó una eliminación del 83% del óxido superficial en aplicaciones de 45 minutos a temperatura ambiente, con solución de ácido cítrico al 8%, sin ataque al metal base, sin generación de hidrógeno, sin riesgo de fragilización del acero, completamente seguro para aplicación en chapa de carrocería. Un sobre de ácido cítrico de Mercadona de 100 gramos cuesta entre 0,85 y 1,20 euros y da para tratar entre 4 y 6 zonas de óxido del tamaño de un puño. Menos de €1 por zona tratada. Resultado verificable y documentado científicamente. Antes de llegar al método exacto, necesitas saber que esta familia de técnicas de eliminación y conversión de óxido conecta con un conjunto más amplio de métodos de mantenimiento de carrocería, que los chapistas veteranos de España conocen y que los talleres oficiales nunca te explicarán porque su negocio depende de que no los conozcas. La protección de bajos y arcos de rueda con cera microcristalina de ferretería aplicada una vez al año, que reemplaza el tratamiento de bajos profesional de 80 a 150 euros. El sellado de pequeños arañazos con barniz transparente de uñas aplicado en la misma jornada del arañazo para evitar que el agua llegue al metal y comience la oxidación, técnica que cuesta 0 euros y previene daños de cientos. La aplicación de aceite de linaza crudo sobre zonas de chapa pintada con microporos para sellar el metal de la humedad de forma natural y duradera. Y el tratamiento preventivo anual de los umbrales de puerta y las zonas de acumulación de humedad con grasa de litio en spray, que cuesta menos de 4 euros en cualquier ferretería. Y es la diferencia entre un coche que a los 15 años tiene los umbrales intactos y uno que los tiene perforados. Quédate, porque lo que viene ahora es la parte más cara de ocultar. El mercado de reparación de carrocería y tratamiento anticorrosión en España mueve más de 1.200 millones de euros anuales. Los talleres de chapa y pintura, muchos de ellos integrados en redes de aseguradoras como Mapfre, AXA y Allianz, tienen acuerdos comerciales que les garantizan el flujo de vehículos siniestrados y dañados a precios cerrados que nunca favorecen al propietario del vehículo. Un tratamiento anticorrosión completo en taller de chapa para superar la ITV cuesta en España entre 180 y 600 euros, dependiendo de la extensión del daño y del taller. Ese mismo tratamiento con los métodos que vas a aprender hoy cuesta entre 3 y 12 euros en materiales y entre 2 y 4 horas de tu tiempo un sábado por la mañana. En 1942, la empresa estadounidense Bonderite, filial de Henkel, patentó el proceso industrial de fosfatación del acero como método de protección anticorrosión para la industria automovilística. La patente describía con precisión el uso de ácido fosfórico en solución acuosa para convertir el óxido de hierro en fosfato de hierro estable. Era exactamente el mismo principio que los chapistas de posguerra aplicaban en España con ácido fosfórico de droguería. La diferencia era que Bonderit lo industrializó, lo patentó y lo convirtió en un proceso de taller que requería equipamiento específico. Ese equipamiento justificaba cobrar por el servicio. El conocimiento en sí era el mismo que cualquier droguería española distribuía por centavos el litro. Pero la patente y el equipamiento crearon la barrera de entrada que convirtió el conocimiento público en servicio de pago. Y esa barrera lleva más de 80 años funcionando. En España, la proliferación de las cadenas de talleres de chapa y pintura entre 1990 y 2010, impulsada por los acuerdos entre aseguradoras y redes de talleres concertados, desplazó definitivamente al chapista independiente de barrio que sabía tratar el óxido con ácido fosfórico de droguería. El chapista independiente desapareció no porque su trabajo fuera peor, sino porque las aseguradoras dejaron de derivarle clientes, y sin clientes de seguro, el negocio no era viable.
El conocimiento que ese chapista llevaba consigo desapareció con él. Lo que quedó fue la cadena de talleres concertados, los presupuestos de 300 euros y la ITV, como mecanismo de presión que obliga al propietario a pagar o a perder el coche. No dejaron de usarlo porque fallara. Dejaron de hablar de ello porque funcionaba demasiado bien. Ahora te explico exactamente qué necesitas, dónde comprarlo en España y cómo aplicarlo antes de tu próxima ITV, sin cometer errores y sin poner en riesgo la estructura del vehículo. Tienes 3 opciones de producto según tu presupuesto y el nivel de óxido que necesitas tratar. La primera opción, la más barata del mundo y perfectamente documentada científicamente, es el vinagre blanco de Mercadona o Lidl con al menos un 8% de acidez. Cuesta entre 0,50 y 0,80 euros el litro y es suficiente para tratar el óxido superficial reciente que lleva menos de 2 años formándose en la chapa. La segunda opción, más efectiva para óxido moderado de entre 2 y 5 años de antigüedad, es el ácido cítrico en polvo de Mercadona o Amazon España, disuelto al 10% en agua destilada. Un sobre de 100 gramos por menos de €1 da para preparar 1 litro de solución activa. La tercera opción, la más efectiva para óxido profundo y consolidado de más de 5 años, es el ácido fosfórico técnico al 85% de Leroy Merlin o Bricomart, diluido al 10% en agua destilada. 1 litro de ácido fosfórico técnico por entre 4 y 7 euros da para preparar 8 litros de solución activa, suficiente para tratar toda la carrocería de un turismo mediano.